Hola, hoy vamos a presentar las fuerzas intermoleculares. Para empezar, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción o repulsión que existen entre las moléculas. Existen tres tipos: las fuerzas ion-dipolo, las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Ya hablaremos sobre cada una. Ion-dipolo es la atracción electrostática entre el ion y el dipolo. Está directamente relacionada con la magnitud de la carga iónica y del dipolo e inversamente relacionada con la distancia entre ellos. Un ejemplo para aclarar un poco más esto es la disolución de un sólido iónico o sal en agua. Cuando la sal de mesa se disuelve en agua, las interacciones entre los iones y las moléculas de agua son lo suficientemente fuertes como para superar el enlace iónico que retiene los iones en la red cristalina. Fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares débiles que se producen entre todas las moléculas, ya sean polares o no polares. Estas fuerzas son responsables de varias propiedades físicas de las sustancias, como son el punto de ebullición, la solubilidad, viscosidad, entre otras. Las fuerzas de Van der Waals se dividen entre tres tipos: dipolo-dipolo, fuerzas de inducción y fuerzas de dispersión. Acerca de las fuerzas de dipolo-dipolo, podemos hablar que se desarrollan cuando dos moléculas polares, dipolos, se aproximan y se produce una atracción entre polos opuestos. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es más intensa cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. Bueno, seguimos con las fuerzas de inducción, las cuales se dividen en dipolo-dipolo inducido, que tienen lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. Gracias a esta interacción, gases apolares como el O2, el N2 o el CO2 se pueden disolver en agua. Y el ion dipolo inducido, que se produce cuando todas las moléculas, ya sean polares o apolares, se atraen de forma no gravitatoria. Dispersión, que son interacciones intermoleculares débiles que se dan entre moléculas no polares o ligeramente polares. Un ejemplo breve de las fuerzas de dispersión es la atracción entre las moléculas de un gas noble, como lo es el helio, que a pesar de ser moléculas no polares, los átomos de helio experimentan fuerzas de dispersión que los mantienen unidos en estado líquido a bajas temperaturas, ya que estas fuerzas se debilitan con el aumento de la temperatura. Los puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares débiles que se forman entre un átomo de hidrógeno parcialmente positivo y un átomo electronegativo, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, que están parcialmente cargados negativamente. Este enlace es más fuerte que las fuerzas de Van der Waals, pero más débil que los enlaces covalentes iónicos. Un ejemplo sería la interacción entre moléculas de agua. En una molécula de agua, el átomo de oxígeno es más electronegativo que los átomos de hidrógeno, por lo que hace que atraiga los electrones con más fuerza y adquiera una ligera carga negativa, mientras que los hidrógenos adquieren una ligera carga positiva. Created using Powtoon.